Saludos a Juan Carlos Ortiz, este es el programa Entre Líneas y como lo prometido es deuda, aquí estamos nuevamente. Hoy vamos a hablar del proceso electoral que se vivió este domingo, tanto en el Estado de México como en el Estado de Coahuila. Ya todo el mundo sabe los resultados, pero vamos a analizar un tanto qué hay detrás de los números que además son muy interesantes y la perspectiva hacia el 2024. Me acompaña como siempre el licenciado periodista José Ureña Velázquez. Gracias, Pepe, como siempre, un abrazo. Buenas noches a todos. También el licenciado Juan Manuel Sepúlveda Fayad, él es comentarista político. Gracias, licenciado, buenas noches. No, gracias a ustedes, buenas noches. Y también el licenciado Gerardo Rodríguez Menéndez, analista político. Gracias, Gerardo, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, pues se ha escrito mucha tinta sobre los resultados de la elección del pasado domingo. Hay mucha comparación entre Estado de México y Coahuila, pero después de terminar el conteo rápido del programa de resultados, Kenia López Barragán y muchos analistas también sumaron los votos de un estado y los votos de otro estado a favor de una coalición, tanto PAN, PRI, PRD como la de Morena, PT y Verde, y prácticamente los votos son similares en cuanto a las personas que votaron por uno u otro, tanto en Coahuila como en el Estado de México. Y la senadora publicó un tuit que decía, hay tiro para el 2024. Pepe, después de ver estos números, ¿hay tiro o realmente es pura fantasía? Mira, hay un dato de imagen entre ellos que quieren proyectar como si estuvieran en competencia. A ver, tengo aquí justamente el reporte, me lo envió directamente Alejandro Moreno Alito y dice que la suma de los votos entre Coahuila y el Estado de México da PAN, PRI, PRD, 3.494.061 votos. El Verde, Morena y el PT, 3.548.400. Es un engaño que se están propinando ellos, porque por supuesto la diferencia en el Estado de México no les da para competir, pero en Coahuila les da de sobra para ganar. ¿Qué sucede con esto? Que se están sumando los votos favorables de Coahuila, pues por supuesto que aumentan mucho las cifras y todo lo demás. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que el Estado de México, desde mi perspectiva, es un avance de lo que va a pasar en el 2024. ¿Qué va a pasar? Va a pasar una operación de Estado como la que existió en el Estado de México. Una operación donde hubo muchísimos factores del gobierno federal para intervenir. Digámoslo mucho más simple. Delfina Gómez, la candidata de Morena, fue superdelegada, operó los programas sociales, tuvo los padrones a su mano, los operó para su propia elección y luego Morena y el gobierno los usaron para capitalizar en esta elección la victoria. Entonces, estamos hablando de que es una ventaja imposible de superar cuando hay operación de Estado. Y fíjate qué curiosidad. Días antes, justamente los morenistas, Horacio Duarte por delante, decía que había operación de Estado por parte del Estado de México, por parte de Alfredo del Mazo, para hacer ganar a su candidata. Y ahora sabemos una historia. Alfredo del Mazo jamás se metió, jamás hizo nada, solamente impuso una candidata que por supuesto era la más débil entre las dos prospectos, entre ella Alejandra del Moral y Ana Lilia Herrera. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
de que cuando Morena veía que podía perder, acusó al gobierno del estado de operar a favor de Alejandra del Moral. Hay un dato en este momento. Ha salido Ana Lilia Herrera para decir, agradecer el voto de los priistas y dice, estamos en contienda, pero reorganicémonos. Está llamando a quienes, sin estar de acuerdo con Alejandra del Moral, son priistas de verdad. Entonces, ella era la candidata con mayores perspectivas. En este momento estamos ante una situación donde la elección del Estado de México está avisorando lo que va a pasar en el país. En Coahuila, ya lo sabemos, hubo un gobernador que centró su programa de gobierno en seguridad, que blindó a Coahuila de la intervención de las bandas criminales y por eso tuvo todo el apoyo, con un candidato que además fue su campaña, seguridad, seguridad. ¿Qué reclama en el país? ¿Qué reclama el país? Seguridad. Estamos hablando de un tema central que quizá si alguien sabe manejarlo, le será beneficioso. Le será beneficioso, digámoslo con todas las letras, como al gobernador de Yucatán. Él se ha centrado en seguridad y está dando buenos resultados, igual que el de Coahuila. Licenciado Sepúlveda, pero revisando las cifras específicamente en el Estado de México, no son nada despreciables los más de 1.758.000 que alcanzó el PRI nada más ahí. El PAN le sumó otros 701.000 y el PRD 183.000. No son nada despreciables estos números. Si hubiera habido votaciones de diputados locales, yo creo que estaríamos hablando del 45% de la Cámara para la alianza PAN-PRI-PRD y el resto, la mayoría para Morena y sus aliados. Sí, aquí partimos de la vara, la puso el propio presidente López Obrador. Según él dijo que, vaya, la estrategia es ir por la mayoría total en los congresos y todo esto. Y entonces, bueno, yo creo que el haber ganado con un dígito, con toda esta operación de Estado, porque yo sí creo que lo más destacable, lamentablemente, es la operación del Estado y sobre todo la desvergüenza con la que se movieron desde el propio presidente de la República, el secretario de Gobernación, que bueno, con un cinismo que además se le da con mucha facilidad, dijo, no, a mí no me aplica lo que diga el tribunal, ni el IFE, ni nada. Entonces, bueno, sí es muy grave que retrocedamos tantos años. Nunca hemos tenido elecciones en donde no haya mano negra. No como se dice que el INE es el que rellena las urnas y todo aquello. El problema no es la estructura, el problema no es la ley, el problema son los actores que normalmente recurren, hay toda una industria alrededor de esto y siempre traemos problemas aquí, pero sí es destacable la manera como el cinismo y total con el que se condujeron en esto. Esta es la parte más lamentable. A mí me parece que es un retroceso de muchos años en esta cuestión. Gerardo, pero comparativamente entre las dos elecciones, en Coahuila la alianza PAN-PRI-PRD arrasó porque se llevaron los 16 distritos electorales de los para diputados locales y además con una diferencia de más de 30 y tantos puntos frente a su contendiente más inmediato, que era el senador Guadiana. No pasó lo mismo en el Estado de México, o sea, no barrieron. Sí hubo una diferencia de 8 puntos, pero no como en Coahuila.
Entonces también ahí hay una lectura. Abandonaron a la candidata de la coalición PRI-PRD-PAN. El operador del PAN jamás se presentó a la campaña, el del PRI nunca se presentó en el Estado de México y el PRD pues ni se diga. Entonces, esa fue una vendetta interna con el gobernador del Estado de México y a pesar de los pesares, pues, hizo un papel pues, destacado la candidata perdedora, ¿no? Ahora, te quiero decir que es tan deplorable que la maestra Delfina va a gobernar el Estado de México con del 25-26% del total del padrón electoral nada más votó por ella. Esa es la realidad. De 20 millones, 22 millones de habitantes del Estado de México, votaron por ella 3.268.000 y fracción de personas. Entonces, es muy lamentable que a pesar de la operación de quienes son aspirantes presidenciales y del partido en el poder, no logró despertar la inquietud de las clases medias del Estado de México. Y los otros partidos, pues un poco en la modorra. Y la sociedad dio la nota en la sociedad, la ciudadanía del Estado de México, en no salir a votar. Es inconcebible que la ciudadanía haya dejado pasar este acto político por todas las implicaciones que se especulaba podían suceder. Hoy en día vemos que el 52% fueron a votar, que hubo un gran abstencionismo. Hay el caso de candidatos que por más esfuerzo no convencieron a la población. Lo importante aquí, quiero destacar, es que pues finalmente todo fue encauzado en la legalidad. Los contendientes reconocieron sus derrotas, quienes perdieron. Las protestas que existan están encauzadas en el ámbito electoral y bueno, de alguna forma dentro de todo, pues estamos privilegiando el Estado de Derecho, que es muy importante que hayamos tenido una fiesta cívica de esta magnitud en orden y dentro del Estado de Derecho. Pepe, vamos a ir a una pausa, pero quisiera preguntarte y continuamos en la pausa. ¿Por qué decidieron autoproclamarse la coalición PAN-PRI-PRD como ganadores a las 6:05 de la tarde, cuando ellos mismos ya tenían datos que no iban a ganar? ¿Qué estaban buscando? ¿Por qué ese tránsito incluso de 2 horas? Porque a las 2 horas después la candidata salió a reconocer que los números no le eran favorables. Sin embargo, a las 6 de la tarde con 5 minutos, todos los presidentes de los partidos gritaban gobernadora, gobernadora, y Alejandro del Moral dijo, gané las elecciones. Vamos a una pausa y ahorita que regresemos nos dices, por favor. En el programa Entre Líneas preguntábamos justamente por qué salir a anunciar un triunfo cuando ya tenían los documentos de que no habían ganado Pepe Ureña. Fíjate que es una vieja práctica terrible. ¿Pero qué esperaban? ¿Cuál era el objetivo? A ver,
Es una vieja práctica antidemocrática que se inauguró en el estado de Guerrero cuando perdieron, no me acuerdo el año, pero finalmente perdieron con Ceferino Torreblanca. Ahí aparecieron y el delegado, que era el delegado del PRI, que era Fernando Castro Trenti, sacó ahí a los priistas para decir ganamos, ganamos. Luego el propio Fernando Castro Trenti, en Baja California, perdió en 2019. Ganamos, ganamos. Miento, fue 2013. Ahora lo vuelven a hacer. Estaban tan sonrientes que parecían convincentes. Era una situación de impacto, querían dar el golpe. Eso fue a las 6 de la tarde, 2 minutos. 5 minutos después apareció Delfina Gómez con el morenismo anunciando su victoria, que luego se confirmó. Es la idea de sembrar la especie de que ganamos. Es la peor de las estrategias, pero eso lo hacen. Qué absurdo, qué triste, qué antidemocrático. En realidad es un asunto de vergüenza, pero lo hicieron. Porque además no puedes cantar victoria y diciendo que tienes copia de todas las actas electorales cuando has perdido con casi 9 puntos la elección. Eso pasó en el Estado de México. Fíjate qué paradoja. En Coahuila, donde la ventaja era tan grande, 3-1, el PRI, Manolo Jiménez, mantuvo tal prudencia que se esperó a tener justamente las actas. Y no para anunciar la victoria, sino para convocar a la unidad, a la reconstrucción, a la seguridad. Esas son las diferencias entre políticos de mala ejecución, como los que actuaron en el Estado de México, y políticos maduros, como los de Coahuila. Qué tristeza que tengamos esa clase política, que tengamos esos dirigentes que van, estoy hablando de los tres, es Marco Cortés, Jesús Zambrano, Alejandro Moreno, que aparecen con Alejandra del Moral y que ella se preste. Qué tristeza. La respuesta a tu pregunta puede ser... Licenciado Juan Manuel Sepúlveda, con miras al 2024, la coalición PAN-PRI-PRD debe aspirar a ganar la presidencia de la República o realmente a ganar la mayoría de los 300 distritos del país. Yo creo que la mejor estrategia es plantearla a partir de los distritos. Yo creo que esto permite una acción mucho más directa y vaya, yo creo que por ahí tendría que ir la estrategia. Yo creo que la elección, pues nomás faltó que se los dijeran por escrito, ¿no? O sea, evidentemente, si no mueves a la abstención, no ganas contra el aparato de gobierno. Segundo, me parece verdaderamente demencial que todavía en este caso aparece, vaya, como cuando llega a tu fiesta el pariente incómodo, el tío borracho, el primo jipiteca o lo que sea. Llega Lito, esperando todos que ojalá no lo vean, que no salga en la foto, pero sale con una camisa roja que dice Alito. Y además ha sido insistente en hablar de su posible candidatura. Bueno, digo, eso me parece verdaderamente suicida. Ningún candidato de ningún partido, llámese el que se quiera llamar, ya sea del PAN o ya sea los mejores cuadros de PRD o del PRI, ninguno gana por sí mismo. O sea, si no hay una alianza entre los tres partidos, desde luego, ya déjense de pensar en Movimiento Ciudadano, que ese ya está más maiciado que nada, hizo el ridículo más
grande al respecto. O sea, tienen que caminar por ahí y tienen que ceder los espacios, porque lo que están haciendo es cuidando sus parcelas de poder. Entonces, a ver, yo quiero tener la opción de meter a mis diputados, de que sea yo senadora, o sea, por ahí va caminando el asunto. Y perdón, la ciudadanía no les va a apoyar en ese proyecto y no va a haber ni diputaciones, ni senadurías, ni siquiera regidurías en los municipios. Entonces, digo, las pruebas ahí están claras. Desafortunadamente, los intereses personales a veces hacen jugársela completa a nombre de todos los demás y ir al fracaso ya es la crónica de una derrota anunciada. Si no hay un cambio de actitud por parte de la oposición, que tiene que ser un cambio generoso, hay que ceder espacios a la ciudadanía, hay que enriquecer las causas. Pero bueno, pensar que con los activos políticos de los partidos que tenemos ahorita vamos a ganar en 24, no, pues por favor, ni pensarlo. Gerardo, el juego político para el próximo año tiene una oferta muy amplia. La más importante seguramente es la presidencia de la República, pero están las 300 diputaciones federales, los 64 senadurías, están 9 gubernaturas, hay varias presidencias municipales en Hidalgo, por ejemplo, y hay varias diputaciones locales. Va a ser una mega elección. En todo ese vorágine de propaganda que habrá a nivel nacional, local y municipal, ¿hacia dónde deben tender justamente las coaliciones? Obviamente, Morena va por el carro completo. Fíjate que en Hidalgo va a haber 5 boletas las que vas a marcar cuando vas a votar. Para presidente, para senadores, para diputados federales, diputados locales y presidentes municipales. Y en el caso de Tulancingo, por ejemplo, se complica aún más porque el ámbito del diputado local es la ciudad de Tulancingo como la del presidente municipal, ¿sí? Entonces van a ser 2 gentes campañas en la ciudad solamente, bueno, el municipio, para cargos diferentes. Va a haber alguna confusión. Y luego, pues se acostumbra que los promotores del voto, pues hagan un voto en cascada. Entonces va a ser un voto, cuando menos se ha visto que así lo han hecho, que poner el voto en cascada. Entonces va a ser como tú dices, un hecatombe. Ahora, súmale al trabajo político del candidato a presidente, a los 84 presidentes municipales de Hidalgo, los regidores, los síndicos, y los diputados prioritarios suplentes, los diputados federales, luego vienen ya preparados la lista de plurinominales, luego los plurinominales senadores y plurinominales minorías. O sea, es un mare magnum de actividad. Yo creo que aquí lo que va a rifar para la población, lo que decía el licenciado Sepúlveda, es que los partidos privilegien los perfiles para competir en la contienda. Tiene que ver, la sigla del partido es importante porque hay un voto duro, los partidos tienen un voto duro importante, pero yo creo que el plus son los perfiles de quienes van a ser postulados por diferentes partidos políticos para que la población tenga una expectativa clara sobre a quién le va a dar el voto, sobre todo en los aspectos estatales, porque pues todos nos conocemos, sabemos de qué pie cogea cada uno, qué ha hecho, qué no ha hecho, y creo yo que esa puede ser el parteaguas en una elección tan complicada como tú la ves venir, que nomás imagínate en Tulancingo campaña el candidato a presidente de todos los partidos y sus regidores, más el diputado local por este distrito, en la misma zona del municipio, en campaña 3 semanas, 4 semanas. Entonces, va a ser más el candidato a diputado federal, al Senado, todos los demás. Entonces, va a ser muy complicado, va a haber mucha confusión en materia de difusión política, a menos que haya una estrategia nacional de promoción política que les permita diferenciar a la población muy bien
qué postula uno, qué postula otro, y los perfiles yo creo que van a ser el parteaguas para la elección que viene. José Ureña, siempre se ha dicho que en las elecciones a los ciudadanos lo que más les interesa es el cambio por ejemplo, de gobernador o de presidente municipal. Frente al bombardeo político, a la oferta política que habrá en el 2024 y con las cifras de participación de la ciudadanía en estas dos elecciones que no llegó al 52, 53%, se esperará una gran votación para el 2024 porque nos está demostrando estas dos elecciones que la ciudadanía ya está harta de partidos y de políticos. A ver, yo soy como tú escéptico de la situación. A ver, que la oposición, subrayo, la oposición responsable de su propia derrota, no haya sido capaz de movilizar, de interesar a 60 o 70% del electorado, en el caso del Estado de México, habla de hacia dónde vamos, de una población escéptica, una población que al marginarse de los procesos electorales, de su interés de la política, está llevando a este país a que lo maneje una sola persona. Hablo sobre todo desde el punto de la oposición. No tienen razón para quejarse. Son culpables absolutos de todo. De la no participación de la ciudadanía, de la no victoria en el Estado de México o de la derrota, como se le quiera ver. Son también responsables de que el país sea manejado por una sola persona desde el Palacio Nacional. De otro lado, tenemos a un partido, a un frente que ha actuado monolíticamente en función de cómo lo ordena el presidente. Esa es culpa absolutamente de la sociedad. De unos porque están a favor de una persona, de los otros porque son ignorantes de su responsabilidad social o de su incapacidad para actuar. Esto que pasó en el Estado de México, lo dije hace rato, está avisorando hacia qué elección vamos en el 2024. No es un asunto de estar de acuerdo o en desacuerdo, es un asunto absolutamente de realidad y lo presento así. Pero volvemos a los números, 52% de la votación, licenciado Sepúlveda. ¿Esperaríamos para el próximo año también otro 52%? Pues vaya, si tenemos una oposición que sigue estúpidamente en esta misma estrategia, lo vamos a tener. Pero no nada más es la oposición, o sea, finalmente votó el 52% para un partido o una coalición como para otra coalición. O sea, finalmente fue el 52%. Ninguno de los dos coaliciones encantó en ambos estados. A ver, cada quien tiene sus votos ya de piedra, ¿no? Ya tiene amarrada su clientela y aquí pues se miden las clientelas, es un compromiso de las clientelas. El éxito, a mi punto de vista, está en jalar de los que no votan, que bueno, fue lo que pasó con López Obrador, para bien en este caso, bueno, para bien de él en este caso, y en contra de él en el caso cuando se peleó con Calderón. O sea, sí había una participación ciudadana preocupada por el peligro para México, según en ese momento se decía, o ya se comprobó, pero en aquel entonces se decía hipotéticamente de que era un peligro, y bueno, la gente sí participó y demás. Este es el reto, pero perdón, por ejemplo, la candidata, con esto de que la candidata valiente y todo aquello, pues perdón, esto al ciudadano no le emociona mayormente. El ciudadano que no vota está en esa condición por un proceso de desengaño permanente, ya prolongado y esto. Entonces, hay que entrar con cuestiones
mucho más directas, de compromisos más claros. Ya no puede un candidato hablar, ya es que vamos a combatir la corrupción y vamos a buscar la igualdad, nada más de pura lengua. Tendríamos que ser capaces, los que quisiéramos mover esa pereza, de generar alguna propuesta pues que tenga un poquito más de credibilidad o un poco más de interés en este caso. Yo creo que por ahí tienen que caminar. De otra manera, pues vamos a estar obteniendo, si siempre hacemos lo mismo, tenemos los mismos resultados. Y ahorita, el rebaño más grande lo tiene Morena, sin duda. No tanto por ahí quieren presumir, porque no fue el avasallamiento y mucho menos van a conseguir todo. Con estos resultados vamos a tener una elección en 24 que va a seguir siendo reñida. Van a ganar, pero las mayorías que pretenden hacer para cambiar el país completo, que a mí me llama mucho la atención cuando con tanta facilidad se dice que no es cambio de gobierno, que es cambio de régimen. Perdón, el régimen político está en la Constitución y hasta este momento no puedes decidir que tienes otro régimen si tienes la obligación de cumplir con la Constitución. Gerardo, por allá salió una encuesta que mencionaba que 9 de cada 10 votos a favor de la maestra Delfina fueron de personas que recibían o reciben los apoyos del gobierno federal. Es un dato interesante. Seguramente porque es un uso muy discrecional de los padrones pues a ella le tocó operar parte de estos padrones, como le tocó operar del otro bando. Pero eso se hacía mucho tiempo atrás. La candidata del PRI manejó el desarrollo social en el Estado de México. También manejó los padrones. El voto corporativo, el voto verde, el voto de los trabajadores, del sindicato, etcétera. Por eso te digo que va a ser muy importante los perfiles. Si los partidos políticos ponen a Alejandro Moreno, por ejemplo, pues no va a salir ni el 20% a votar. Pero si ponen a un personaje de la sociedad civil que genera una expectativa nueva, fresca, diferente, la gente va a salir masivamente a votar. El tema es que dependemos de los partidos políticos porque nuestra Constitución establece esa vía de acceso al poder público. Entonces, lo que tiene que haber los políticos de oposición a que le den apertura a candidatos de un perfil más ciudadano, en este caso, como una alternativa de animar a los que no votan o no tienen un partido definido, ir a ejercer su derecho al voto. Aquí puede ganar cualquiera, pero lo importante es que ganen con la legitimidad. Por eso yo destaco que al final del día todo se encauzó por la vía institucional y legal, es un avance importante para el país, pero es importante también que los partidos entiendan pues que Alejandro Moreno y el dirigente del PAN pues, no tienen las ínfimas posibilidades para ir a llevar a votar ni al 5% del electorado, la verdad. Entonces, ni a su familia, yo creo. Pero el tema es que tengan alza de miras, porque ahora resulta que el tribunal ya convalidó que Alejandro Moreno, por ejemplo, se quede en el PRI hasta después de violando los estatutos por un acuerdo interno junto al de Morena, ¿no? Entonces ya hubo ahí alguna cuestión que se habló y ahí empezamos con la dinámica y pues habremos de estar muy atentos a ver qué van resolviendo, si habrá alianza o no habrá alianza para interesar a la gente a que salga a votar. Es la única alternativa que hay para que siga operando la democracia y que gane quien despierte mayor, porque ni siquiera es viable decir que no gane Morena, porque si quiere la gente que gane, pero en una competencia democrática y amplia para que tenga legitimidad quien sea. Yo creo que en el caso de Morena van a instruir el voto en cascada por candidato presidencial y por los demás candidatos. Va a ser un voto duro muy importante y los de oposición pues, tendrán que ingeniárselas para motivar el voto para
candidatos a presidentes, a diputados locales, federales, senadores, pues tendrán que hacer una estrategia política para interesar el voto de la ciudadanía. Vamos a una pausa rápida, ya regresamos al último tramo, por favor. Vamos a hablar ahora ya de las corcholatas. Regresamos. En este último tramo vamos a hablar de los aspirantes, específicamente de Morena, llamados corcholatas. A mí no me gusta, pero así desde el púlpito de Palacio se les dijo las corcholatas. Y hoy justamente el canciller Marcelo Ebrard
anunció que para el día 12 presentará su renuncia. Se adelanta incluso a Mario Delgado, que supuestamente el próximo domingo tiene la convención nacional donde van a anunciar las reglas, etcétera. Y además se adelantó a lo que pudiera haber dicho el presidente. Hoy en la mañana dijo que fue una reunión cordial, que fue una reunión para arropar a la maestra Delfina Gómez, que había ganado en el Estado de México. Pero hoy Marcelo Ebrard se adelanta a todos y dice, yo me voy el día 12. Entonces, no es un jaque hacia adentro, pero sí se adelanta como alfil Pepe. ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que hay muchas lecturas y les voy a dar así, pero hacerla en secuencia. La primera de ellas es que anoche le advirtieron a Marcelo Ebrard que no se va a ir por la libre. ¿Que no qué, perdón? Que no se va a ir por la libre. Ajá. O sea, él, en aras de forzar la renuncia de todas las corcholatas, bueno, no todas, dos, Claudia Sheinbaum a la jefatura de gobierno y Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación. Le advirtieron que no será. Anoche el presidente se lo dijo en la cena privada. ¿Te puedes acercar un poco más hacia el micrófono porque se escucha poco? ¿Ahí? Sí, está bien. Y luego se acerca. A ver, entonces anoche el presidente le dijo a Marcelo Ebrard que no esté jugando, que no habrá renuncia de los candidatos. ¿Qué significa? Que Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López seguirán en sus cargos. No se van. Dicho de otra manera, Marcelo se va solo. Esto lo deja libre. Es una parte. Hay aquí quiero mencionar un dato que es una especie que está jugándose en Palacio Nacional. Subrayo, sí es información directa de Palacio Nacional. Están analizando, o sea, López Obrador está analizando hacer 3 candidaturas. La primera, la de Morena. Todo el mundo pensaría que era Adán Augusto López. Igual creo eso. Es la primera. La segunda es que se iría Marcelo hacia la oposición a Movimiento Ciudadano con apoyos del Verde y tal vez del PT. ¿Para qué? Para fracturar el voto. ¿Cuál es el objetivo? Fracturar el voto de la oposición, llevarse simpatizantes de la Alianza Va por México y de esa manera debilitarla más. Eso se dice, subrayo, eso se dice en Palacio Nacional. No sé si suceda así. Sí puedo decir que anoche le dijeron a Marcelo que se tranquilice, que etcétera, etcétera, etcétera. Marcelo, todo indica, no va a ser el candidato. 1. 2. Si no se va, la única alternativa que tiene Marcelo Ebrard es ir al Senado. 1. 2. La cuarta corcholata no mencionada anoche, que es Ricardo Monreal, se le buscará acomodo. Pero no será, y quiero subrayar este dato, no está previsto en el escenario de Palacio que vaya Ricardo Monreal a la jefatura de gobierno como se ha especulado. Él no será el candidato. La candidata segura para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México será Rosa Isela Rodríguez. Tampoco será, por supuesto, Martí Batres. Martí Batres será el jefe de gobierno sustituto de Claudia Sheinbaum cuando sea candidata a jefa de gobierno. Y si el plan B se sobrepone a la, o sea, si va Adán Augusto López como candidato a la presidencia, registren este otro dato, se propondrá a Claudia Sheinbaum para rectora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya lo habías adelantado aquí. Sí,
Será difícil que lo acepte la comunidad universitaria, pero es el plan del Palacio Nacional. Ante esta situación, solamente debo decir un dato. Las corcholatas en este momento están en toda la incertidumbre. ¿Por qué? Porque no hay seguridad para ninguna de ellas. Muy kafkiano, ¿no, licenciado Sepúlveda? Bueno, pues así se llevan. Ese es el idioma que hablan, pues no hay de otra. Yo sí coincido que esta lectura a primera mano de que ya quedó amarrada Claudia, yo también lo dudo. Yo no creo que sea tan simple la manera de pensar del López Obrador. O sea, siempre es más perversita, siempre tiene más recovecos y demás. Pero sí creo que realmente pierde interés, porque es evidente que si logras hacer gobernadora a Delfina, digo, peor candidata no podría haber en ningún lado, definitivamente, tiene el margen, no en el sentido avasallante que esperaban, pero tiene el margen suficiente para sacar su candidato, hacerlo pelear e incluso poder ganar la de 24. Yo creo que así como estamos ahorita, no vamos a especular de que, es que la oposición va a ser y entonces van a presentar. Digo, yo no apuesto por esa parte. Entonces, deja de ser interesante. Y sí, ahorita sí están sufriendo las corcholatas, porque pues estar esperando a ver lo que dice el oráculo, híjole, está re complicado. Y luego el oráculo cada día tiene ideas más revolucionadas y demás, y se mete más en broncas y todo aquello. Digo, no la van a tener fácil, definitivamente. Gerardo, pues parte de la ciudadanía en Tulancingo ya apostaba por Marcelo porque tiene aquí arraigo por parte de sus familiares y es un personaje más moderado, etcétera. Pero el planteamiento que está haciendo Pepe es de veras, es muy kafkiano, ¿no? Sí, mira, aquí en Tulancingo hay representantes de Marcelo, de Claudia Sheinbaum, de varias personajes de estos. Hay gente que están operando abierta y directamente. El problema es que cada quien está operando fuera de la estructura de Morena. Hay grupos, como es un movimiento, no opera con una estructura de partido. Entonces, hay representantes de México impulsando a los candidatos en Hidalgo. Incluso se habla ya de un posicionamiento del Grupo Universidad de Hidalgo con Adán Augusto. Una reunión reciente se publicó hoy o ayer. Bueno, se están posicionando con los candidatos. El tema es que yo no veo la estructura dentro de Morena que logre aglutinar a estas fuerzas, porque el tema de arriba se pondrán de acuerdo, pero abajo, los grupos de abajo, siempre ha sido el tema, cómo explicarles pues que las encuestas definieron a otro después de haber estado operando. Sí, eso va a ser complicado. Complicado. Entonces yo veo que arriba se pondrán de acuerdo, pero las estructuras de abajo va a ser complicado ponerlas en orden y así va a ser en las candidaturas subsecuentes, mientras no haya una estructura formal en los estados que opere este proceso para contener las ambiciones, las ansias y para encauzar en beneficio del que resulte ganador toda esa energía. Puede haber divisiones porque abajo, en la base, las gentes se apasionan y se puede haber algunos enfrentamientos. Entonces, no la tienen fácil. No solo es un tema de encuestas y de sentarse a cenar y ponerse de acuerdo arriba. Es un tema de operación política amplia hacia a la Ciudad de México y los estados para contener estas actividades políticas y encauzarlas en una unidad para que salga su proyecto. Si no, va a haber verdaderos desgastes en las visitas que realicen al interior del país. Oye, Pepe, ¿y el diputado Noreña y el senador Velasco serán las ovejas negras de este? No, las meten de relleno, hombre, eso no cuentan.
Es simple y sencillamente para... Pero ya protestó Noreña, ya protestó, dijo, no me invitaron, el compañero No, discriminó. sí, pueden decir lo que quieran, olvídalo si dicen algo, ignóralo. ¿Cuál es el asunto? El objetivo de meter a alguien del PT, y ya sabemos que Noroña es absolutamente incondicional de López Obrador. Y ya sabemos que Velasco es veleta que va a donde lo maicean. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que los incorporan a esta lista única y absolutamente para garantizar la alianza hacia el 2000. Mira, yo hoy doy cuenta de una información que nadie registró. Delfina Gómez de Morena llevaba una ventaja muy raquítica. Según el propio Morena, iba 3 puntos arriba. Según la alianza opositora, iba la alianza arriba, Alejandra del Moral. Hacia las 15 horas se hizo una operación sui generis para que se movilizaran las huestes del Partido Verde, por una parte, y por la otra de MC. Recordemos que MC oficialmente no participó, pero movilizó a su gente entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde para votar. Y contribuyeron, no fueron quizás decisivos, pero contribuyeron a llevar la victoria de Delfina Gómez hacia 6, 8 o 9 puntos. Eso, hoy lo publicaste. Sí, hoy lo publiqué. Eso fue factor. ¿De qué estamos hablando hacia el 2024? De que el PT, que no es el PT, porque Noroña no es PT, Noroña es López Obrador por donde se le vea. Recordémoslo toda la historia, recordemos aquella escena cuando llega con todo una carretilla y 3 documentitos para decir que Hildebrando Calderón, el hermano de Felipe Calderón, era el gran empresario que extorsionaba al gobierno federal. Lo recordarán. Entonces, estamos hablando de dos López Obradoristas y estamos aquí diciendo, o lo que quiero decir, hacia el 2024, simple y sencillamente, los meten a la contienda para que aparezcan y garantizar desde ahora que el PT y que el Partido Verde no van por su cuenta, van en alianza con Morena y eso los condiciona políticamente para el 24. Pues ya se nos acabó el tiempo, como siempre, les agradezco y pronto nuevamente otra mesa, ¿no? Para hablar de otros temas también. Ya, a partir de hoy justamente, ya todo es sucesión presidencial y máxima. El domingo va a haber esta convención de Morena y todos los reflectores están hacia allá. Gracias, como siempre, licenciado Sepúlveda, Juan Manuel Sepúlveda Fayad. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias a José Ureña Velázquez, columnista político. Gracias, Pepe. Saludos a todos. Y gracias a Gerardo Rodríguez Menéndez. Gracias, don Carlos. Gracias, saludos a todos. Y a mis compañeros que hicieron posible este programa, tanto los que están en Pachuca, el operador de la NQ, Jorge Martínez, en Tulancingo de la NQ, Gloria Prior, y Celso García y Emanuel Silva desde la cabina del periódico Ruta. Gracias, se despide Juan Carlos Ortiz. Buenas noches. Ya estamos fuera.